Javier Poza, locutor, comunicador y punto de referencia en las noticias del espectáculo. Comparte con nosotros su pasión por la comunicación, la literatura y nos hace unas preguntas muy interesantes. Hola, ¿qué tal? Hemos regresado a esta emisión de Entre Firmas nuevamente, así es de que quien esperaba que fuéramos efímeros, no se le hizo, mi querido Gastón. Aquí estamos de nuevo. No, afortunadamente no. Ya hablaremos un día de lo efímero también en el derecho de autor. Y la verdad, muy contento de estar de regreso aquí contigo y con un programa que pinta bien. Sí, claro, y bueno, creo que nuestro invitado pues no necesita presentación, pero de todas maneras hay que decir, Javier Poza, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Entre Firmas. Fernanda, me da muchísimo gusto tener la posibilidad de conversar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Querido Gastón, se me hace raro conversar contigo sin algo que tomar en la mano. Totalmente, pero tú tómate lo que quieras, que yo haré lo propio. O algún platillo que degustar, yo qué sé, Gastón, qué gusto, de Oye, verdad. o un problema legal que tocar en el radio. Exactamente, exacto, algo que nos haya entretenido en tiempos anteriores. Muchísimas gracias, Gastón, por la No, a invitación. ustedes, Para a ti, ti, muchas gracias a ti. lo que sea, sabes, el cariño y el agradecimiento que yo en lo particular te tengo y es un honor tener la posibilidad de, pues, aprender más sobre este tema del derecho de autor que cada vez más está en boca de todos y que es un asunto que curiosamente, pues, puede resultar que nos compete a todos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo la primera vez que me topé con el tema del derecho de autor fue con mi nombre. O sea, yo de entrada no sabía que tenía que registrar mi nombre como una marca, ¿no? Esa fue la primera vez que yo me topé con el derecho de autor. Ni siquiera sabía que yo tenía que registrar mi nombre ante la sociedad de autores y compositores. No, no, si es de autores y compositores, ¿ven? No, ni siquiera sabía que No. tenía yo que registrar mi nombre, ¿no? Mi abogado me dijo dónde, y no eras tú todavía, Gastón. Pero Por eso te dijo que en la SAC te andaba cotorreando. no, pero el chiste es que tenía yo que registrar mi nombre como una marca. No, eso yo no lo sabía. Yo pensé que pues, tu nombre era tuyo y con tu acta de nacimiento bastaba, pero no es así. Tienes que registrar tu nombre. Por lo menos en mi caso, dedicándome a lo que me dedicaba. Oye, qué interesante. Bueno, yo quiero pensar, ahí, Gastón, tú seguramente nos puedes dar más luz en esto, que Javier se refiere a el nombre artístico, ¿no? Independientemente de que seguramente a lo mejor también tienes un registro de marca, y me imagino que estás dentro de la ANDI, de la Asociación Eso, Nacional la de Asociación Intérpretes. Nacional de Intérpretes. ¿Sí es de Correcto. intérpretes? Sí es de intérpretes, Sí, ¿no? sí, es de intérpretes. Sí, de En donde autores y están compositores artistas todavía no. e intérpretes, o sea, Exacto, cantantes y actores y exacto. locutores, ¿no? Es Entonces, la Andy. Gastón, ¿qué dices de eso? No, a ver, es bien, a ver, primero es bien interesante una cosa, porque esa ha sido recurrente para nosotros en este programa, escuchar que la gente que está involucrada, y lo acabas de decir muy bien, Javier, que vives directa o indirectamente del derecho a autor o del mundo de la propiedad intelectual, la gran mayoría no saben, no que están en el mundo, siquiera que el mundo existe y que hay cosas que tienes que cuidar y proteger. Decías mi nombre, oye, pues así me pusieron mis papás, así tengo mi acta de nacimiento, así me llamo. Sí, nada más que ahora entras al mundo del espectáculo o al mundo de los servicios en el entretenimiento. Y entonces ya no nada más eres Javier Poza, y eres Javier Poza el conductor, y eres Javier Poza el intérprete, el que ponen su voz, el que usan su imagen, y ahí sí nos vamos o al mundo de las marcas en la propiedad industrial para proteger una marca de servicio dentro del mundo del entretenimiento, del arte, de la cultura, del deporte, o el nombre artístico para aquellos que tienen que ver como reserva de derechos dentro de este mundo del espectáculo. Y ahí empieza el primer problema, y tienes razón, Javier, la gente no sabe o no se da cuenta, y estás ahí, o sea, estás dentro del mundo del espectáculo, pero no acabas de entender que tienes una serie de derechos, porque si no pasan, y tú lo sabes bien, porque además conduces un programa de entretenimiento y estás en el mundo del entretenimiento y te llegan a ti los asuntos que suceden en el entretenimiento, pues que ha habido casos como el de Rogelio Guerra, que ya le quitaron el nombre, muchos asuntos derivados, por ejemplo, de grupos artísticos que ni se diga, ¿no? OV7,
Timbiriche, Ella baila esta- sola. ella baila sola. O sea, hay muchos que tienen esos problemas, Javier. O sea, me llama la atención que cuando empiezan la carrera o que se avientan este mundo del entretenimiento, pues no están asesorados, ¿no? Es que Fernanda dijo algo muy interesante que es el nombre artístico. En mi caso, por ejemplo, yo no soy un artista, ¿no? O sea, no tengo nombre artístico. Este es mi nombre de pila, es mi nombre y mi primer apellido, ¿no? Pero aún así lo tuve que registrar porque por a lo que me dedico, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que tener un nombre artístico o ser un artista para registrar tu nombre como una marca, ¿no? ¿Y cuántos casos hay de esos que seguramente tú debes saber varios, que que el nombre de pila es uno, Ujú. pero salen con otro, porque el nombre que tienen no es taquillero, no vende, ¿no? Así es. Entonces, les hacen buscar un nombre y a veces quien registra el nombre, o sea, los derechos sobre el nombre, no es necesariamente el actor o el intérprete o el cantante, sino se lo queda pues la productora, ¿no? Quien desarrolla el producto y pues cuando se van es, hasta luego, compadre, te vas sin nombre, ¿no? Sí, en el tema, por ejemplo, de los grupos de música, ¿no? Que es como lo más recurrente, ¿no? Grupos que alcanzaron muchísima fama, muchísimo éxito y que de repente, pues, deciden separarse. Bueno, ahí está el caso de la Sonora Santanera, ¿no? Que es un caso muy sonado que lleva litigando cualquier cantidad de tiempo. Y de repente, por X o por Y, deciden separarse y se queda ahí el nombre que es realmente, pues, algo por lo cual se ha trabajado y que tiene que ver, pues, con mucho prestigio y que al final representa dinero, ¿no? En ese caso, por ejemplo, de una banda de música legendaria cuyos integrantes se separan, ¿quién se queda con el nombre? O sea, la persona que lo registró. Fíjate, ahí te va, porque eso es bien interesante, Javier. Y qué bueno que entras tú a estas cosas, porque el hecho de la retroalimentación con gente que está metida en el mundo del espectáculo para mí es vital. O sea, creo que hacer esta parte mucho más dinámica y ya nos platicarás de de las cosas que has hecho tú, porque para mí sí es bien interesante tu vida como conductor, que has puesto voz a libros, que ojalá y nos platiques de eso, pero no se me va a olvidar, Carlos, me recuerdas, porque luego me regaña que ando diciendo cosas y se me olvidan, pero voy a contestar tu pregunta porque me interesa mucho estas cuestiones que tú tienes la sensibilidad, que las has vivido y que te llegan a ti al final del día como parte de tu carrera. ¿Qué sucede con el nombre de una agrupación? ¿Y qué sucede en los dos ámbitos, el marcario y el de la reserva de derechos del nombre artístico? Cuando tú decides registrar una marca o una reserva a nombre de dos o más personas, si nos vamos a las marcas, la ley te obliga a presentar junto con la solicitud unas reglas de uso de esa marca. Y ahí vas a poner quiénes son los titulares, en qué porcentaje y qué sucede el día de mañana si alguno de los cotitulares se va, si se quiere licenciar la marca, si se quiere vender. Ahí sí hay unas reglas del juego, donde todos saben que si mañana se sale uno, a lo mejor esa persona no puede usar la marca, pero estamos dentro del mundo de las marcas de servicios relacionadas con el entretenimiento. ¿Por qué ha habido tanto problema, ¿no? En el tema de la dinamita, en el tema de los Yonix, La zona santanera, la sí, sí. Sonora Santanera, o Los sea, ha habido Ángeles muchos, Negros. Uy, ¿cuántos? así es, muchos casos en los que resulta que hay varios cotitulares de la reserva, pero en materia de reserva de derechos, la ley no te obliga a tener unas reglas del juego, a decir, ¿qué pasa si me voy? ¿Qué pasa si me salgo? ¿Qué pasa si ya no soy integrante del grupo, pero sí soy cotitular? La cotitularidad a mí en lo personal no me gusta. Es como ser copropietarios de un inmueble, ¿no? Porque mañana tienes una bronca y deja tú cuando empiezas, cuando te mueres, porque A entonces eso me iba. muero Así es. y heredo, ¿no? O sea, ahora le heredo a mis hijos, y a lo mejor tuve 7 hijos, pues resulta que esos 7 hijos entran a la cotitularidad de la de ya por sí grande banda, ¿no? De la dinamita, donde eran 10 integrantes,
de Lucho Argaín junto con la esposa y el compadre y el hijo, y de repente ya tienes a 20 cotitulares de la reserva. Y legalmente todos son dueños y todos podrían utilizar ese nombre de la dinamita. Claro. Y entonces hay Pagándole, 10 sonoras dinamitas. claro, pagándole en teoría, que eso es donde empiezan los problemas, pagándole a cada una de las partes lo que le corresponde de acuerdo con su titularidad. Y ahí empiezan las broncas, Javier, justo donde empiezan las broncas. Por eso hay que tener mucho cuidado, decir, oye, ok, voy a poner mi agrupación. Y aunque suene muy ególatra, pues ponle a nombre a lo mejor del fundador real del grupo, y luego la licencia, los permites, lo que tú quieras. Pero ya cuando hay 3, 4, 5 titulares de una reserva y se van muriendo, porque es ley de vida, empiezan las broncas con las herencias. Ahora, si yo soy titular de una marca, ¿no? Al morir, ¿puedo heredar esa titularidad de la marca a una persona? Sí. Sí, 100%. ¿Es algo, ¿Es algo que se debe de incluir en el testamento? Es que aunque no se incluya, es propiedad tuya. O sea, Okay. ¿Y si no la heredo y me muero, qué pasa con esa marca? ¿Qué pasa con mi nombre? Si no lo lo tendría heredo. tu esposa, estás casado, lo tendría tu esposa, y a falta de tu esposa, pues tus hijas. O sea, es igual que una tu casa. Bien. Sí. Y fíjate, Javier, que ese es un tema bien interesante porque normalmente la gente no asume que es dueño de un derecho autoral o de un derecho de propiedad intelectual. Entonces, cuando hacen testamentos, no lo incluyen. Y entonces, por ejemplo, podrían decir que reparto, o sea, que se reparta en iguales proporciones para todos mis herederos, ¿no? Pero no se sabe qué pasa con las obras porque no están mencionadas. Y eso es muy común entre escritores, por ejemplo, entre músicos, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos? Y ahora, como lo acabas de decir, de las reservas y de las marcas. Yo recuerdo hace algún tiempo con Gastón justamente, uno así, ¿no? Donde estaban las viudas y se peleaban todas por el uso de la reserva, ¿no, Gastón? No, es que, mira, es como muchas cosas en la vida. O sea, una vez que involucran más personas en un bien, pues ya no depende del titular original. O sea, yo me caso y mañana me muero y mi esposa va a decidir cosas que a lo mejor yo en vida no hubiera decidido si no dejo claridad en el testamento. O sea, el registrar es bien importante. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Javier nos dice, yo no sabía, pero me recomendaron registrarlo como marca, qué bueno. Y si además lo registraste como nombre artístico, qué bueno. Porque, ojo, el tema de artista para la ley de verdad es bien equívoco. Yo siempre pensé que el nombre artístico pues, lo tenían los artistas, ¿no? Las personas que hacían este performance, que personificaban personajes en una novela, en una película, en una serie. No, o sea, también resulta que es un deportista, también resulta que es un conductor, también resulta que es un luchador. O sea, es más bien un concepto que no tiene que ver con el arte directamente, ¿no? Sino sí. con la popularidad o lo público del personaje. Correcto, por eso a ti cuando dijeron, Javier, registra tu nombre, dijiste, pues, sí, así me ya estoy registrado, aquí está mi acta de nacimiento. ya nací como Javier Poza. Así sí, nada más que fíjate lo chistoso, artísticamente eres Javier Poza. Así es. Pero tu nombre civil no nada más es Javier Poza. Exactamente, son los dos. Porque supongo tienes madre, ¿no? O sea, aunque muchos no lo crean, sí. Aunque no, muchos lo duden, sí. Oye, vamos a un corte, Javier, y regresamos en un momentito. Santísimo, gracias. Muy bien, pues ya estamos de regreso en este programa en el cual yo soy invitado. Ni siquiera sé por qué estoy yo regresando del corte comercial, pero aprovecho, anda muy creativo el productor de este programa y aprovecho que estoy aquí para pues pedirle a todos aquellos que nos están viendo pues que le den like si les gusta el contenido. Me imagino también que se pueden suscribir y pues que pueden seguir las redes sociales pues del programa y de mi querido Gastón y de mi querida Fernanda. Así es que, pues bueno, aquí andamos,
Felices de la vida, Gastón, Fer. Oye, no, genial, gracias por el comercial, Javier. Lo necesitamos, ¿eh? Ahí Aquí nos subes a estamos. las redes. Pero mira, entrando en esto que comentas y en todo este tema de los derechos de autor y la imagen, por ejemplo, yo digo, ahorita si quieres, porque sí me interesan mucho las cosas que tienes tú y las inquietudes que te han surgido, pero, por ejemplo, tú con tu imagen, o sea, Javier Pozo, que ella el nombre, pero Javier Poza la imagen, Javier Poza que entra a programas, Javier Poza que es conductor, Javier Poza que lo llaman para hacer comerciales, Javier Poza que tiene un programa de radio. ¿Cómo manejas tu imagen, Javier? ¿Cómo la Eh, cuidas legalmente, digamos? pues a través de contratos que tú has tenido la oportunidad, de hecho, de revisar, ¿no? Ahí hay cláusulas sumamente específicas que tienen que ver con lo que estás concediendo en cuanto a tu imagen se refiere. Depende sea el caso, si es una campaña publicitaria, si estás dentro de un programa de radio que es frecuente dentro de una empresa, como es mi caso Fórmula, si es un proyecto unitario o si es parte de una campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Si es solamente la voz, ¿no? En mi caso, pues a veces que es la voz y la imagen, o únicamente la voz o únicamente la imagen. Si es un evento privado, si se va a transmitir en redes, o sea, pues es prácticamente eso, la imagen, tu producto, ¿no? Y lo que comercializas, pero en diferentes etapas y a través de cláusulas en los contratos es donde tú accedes a ceder los derechos de parte de tu imagen con respecto a lo que la campaña o el programa o el producto requieran. Oye, y yo te preguntaría, ¿te ha pasado que te piden, digamos, o te proponen un proyecto y de repente cuando ya está encaminado, te das cuenta que como que eso no era lo que me habían ofrecido, están Sí, yéndose sí. más allá? ¿Qué pasa Sí, con eso? ¿Les sucede y frecuentemente? no frecuentemente, pero sí llega a suceder, ¿no? Porque pues como hay gente muy profesional, que cuida absolutamente todos los detalles y que tiene conocimiento de este tema de los derechos de autor y de la imagen y de las vigencias también de los contratos que son sumamente importantes, pues hay gente que no, ¿no? Ahora en estos tiempos, pues es un tiempo en donde hay mucha improvisación en todos los sentidos, ¿no? Ya no necesitas certificarte para hacer tal o cual tarea, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la promoción o con los medios u otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, hay veces que llegas a acuerdos de palabra, ¿no? Y a la mera hora, pues, resulta que no es lo que te habían prometido o que, ay, pues es que, ¿sabes qué? No lo habíamos visto, pero no nada más es la voz, sino también te grabamos y entonces vamos a poner esta imagen también en las redes y es a veces también como que muy difícil, medir, ¿no? Es algo también como muy subjetivo el asunto de medir la imagen, ¿no? De cuánto cuesta la imagen y cómo se divide la imagen y por qué no te cobro lo mismo si nada más es la voz, si es mi voz y mi imagen frente a una cámara, ¿no? A veces cuesta trabajo que se entienda eso. Muchos te dicen, ay, pues si ya lo estás grabando tú, pues, ¿qué tiene que salgas? Pues eres tú. No, pues no es así, ¿no? Y no es lo mismo si tú pones tu nombre, por ejemplo, en una campaña publicitaria y dices, yo soy fulanito de tal y te recomiendo esto, así únicamente, pues es mi voz, no diciendo que soy yo, hablando sobre el producto, ¿no? Aunque en casos como el mío, de repente batallo muchísimo porque yo tengo esa fortuna, que a la vez también es una desgracia, en el caso de la voz, que es lo que me ha dado de comer y ahí es donde empecé, es una voz que ya es muy difícil no identificar como mía. ¿Me explico? Entonces, pues ahí ya lleva algo implícito, ¿no? Ya la gente que escuche un comercial con mi voz va a saber automáticamente que es Javier Poza el que está hablando de ese producto, aunque yo no diga mi nombre. Entonces, eso también es muy complicado explicarlo, que lo tomen en cuenta y cuantificarlo, ¿no? También ponerle precio. Esas son las cosas en las que regularmente se batalla, ¿no? O tú grabas un comercial de voz únicamente y a ese comercial a veces se le hacen ediciones, ¿no? Ediciones para diferentes medios como
un comercial de radio de 20 segundos, de un minuto, y eso también se cuantifica diferente, ¿no? Es complicado. Acaba de decir, Siempre los contratos, ¿no? Los contratos y las cláusulas y ser lo más claro posible. Pero eso te lo da una experiencia. cosa, no, vital. Una de lo que firmas contratos, ¿no? Es decir, sí te preocupa al final del día, bueno, que esté en un contrato y tal, pero el tema de la voz, a mí me llama mucho la atención porque efectivamente hay voces que las tenemos perfectamente identificadas. O sea, como lo dices, bueno, puede ser bueno y malo a la vez, pero el hecho de tu voz, por ejemplo, escuchar la voz en el radio, de inmediato sabemos que es Javier Poza el que está hablando. ¿Te han tratado de imitar? ¿Te han imitado? ¿Has escuchado por ahí algún comercial, algo donde digas, Sí, puta, este soy yo? sí, a veces algunos creativos extraordinarios de la publicidad, cuando no llegan a un acuerdo comercial contigo, cuando no llegas a poder establecer un acuerdo de honorarios, ¿no? Lo que hacen es buscar una voz parecida a la tuya para anunciar el producto, ¿no? Pues así ellos sienten que están logrando su cometido, ¿no? Que alguien que a la hora de escuchar a ese locutor imitando una voz, la gente piensa en realidad que la voz es del personaje que en realidad tenía la credibilidad y el prestigio para vender ese producto, ¿no? Y sí lo hacen, sí lo hacen. Porque digo, es bien chistoso porque yo me acuerdo de niño, había esa Y ahí frase no puedes hacer nada, además, ¿no, Gastón? Ahí no, tú sí no puedes hacer. puedes, o sea, no, no, a ver, yo te voy a dar mi teoría del tema de la imagen y del tema de la voz y todo lo que significa esto, porque había una frase muy buena cuando yo era niño que se lo vi en la radio. Claro. O sea, al final del día, yo escucho tu voz y te veo. O sea, es algo que es esa asociación que existe entre lo que escucho con mi imaginación, que viene de la lectura, por ejemplo, ¿no? Cuando tú lees, pues muchas cosas que vas leyendo te las vas imaginando y luego cuando hay una película dices, ay, no, estaba mejor el libro. ¿Cómo? Pues sí, porque yo me imaginé cosas en el libro de lo que leí. Y el radio es un poco lo mismo. O sea, yo escucho tu voz y quiera o no, si ya te he visto en la tele, ya tengo la imagen de Javier Poza, quizá no la que tengas en este instante, porque a lo mejor cambiaste, te pusiste, te quitaste o te pusiste barba, te dejaste bigote, XY, pero sé quién es Javier Poza y claro que tengo la imagen de Javier Poza. Y una cosa es que hagan un imitador, o sea, que alguien imite a Javier Poza, que alguien use una voz similar a Javier Poza para anunciar un producto, haciendo pasar a la persona que está ahí como si fuera Javier Poza para el común denominador de la gente. Y yo digo que la voz es parte de la imagen, o sea, tu imagen no es solamente tu cara, o sea, la voz también, y en muchos contratos, porque tú yo sé que los has leído, o los hemos leído en algunos casos, viene voz, o sea, dice, es la cara de la persona, los rasgos físicos, su voz. Así es. Porque la voz sí te identifica y a lo mejor te identifica más para mucha gente en la radio que tu propia cara. A lo mejor alguien te ve, te escucha un día en el aeropuerto y dice, Javier Poza. Me pasa más frecuente de lo que tú te imaginas, ¿no? Que la gente me ubica más por la voz que por el físico, ¿no? Pero me refería a que no puedes hacer nada porque aunque tú sepas que hiciste ese casting, que hablaste con esa cuenta, con esos productores, y sabes que ellos pusieron una voz similar a la tuya porque no llegaste a un acuerdo económico con ellos para que ellos pudieran utilizar tu voz, no puedes hacer nada porque al fin y al cabo, pues no es tu voz. Y en caso de querer hacer algo de manera legal, pues van a decir, no, pues no es la voz de este cuate, es la voz de Juanito Pérez y aquí está su contrato y él firmó, ¿no? Pero yo te diría, ese Juanito Pérez, fíjate, yo me iría a un peritaje. Te diría, a ver, vamos a hacer un peritaje para ver si esa voz de Juanito Pérez es la voz de Juanito Pérez del día a día o es una voz de Juanito Pérez imitando la voz de Javier Poza. Y vamos a ver si la gente lo que escucha es a Javier Poza o a Juanito Pérez. Hace muchísimos años hubo un caso así de Carmen Aristegui. Ella salía supuestamente anunciando unos seguros y no era ella. Sí. Sí. Y sí demandó y sí llegó a un acuerdo. Entonces, a ver, espérate, la gente que está en el radio, que va en su coche manejando, se escucha a Aristegui o escucha a Javier Poza, que resulta que es
perenganito de tal o fulanito de tal haciendo la voz de... O sea, sí, es complicado, no te voy a decir que sea un asunto fácil, pero yo creo que sí habría elementos para Mira, qué poder interesante. iniciar una demanda ahí. Sensacional. Me Bueno, acabas de, vamos, me acabas vamos de al regalar corte. algo. Sí, no, vamos al corte. Se ve que al Gastón como le gusta la pelea, ¿eh? ¿Qué tal? Por eso es tan buen abogado, sí. Siempre le Por eso lo encuentra por amamos dónde. todos, sí. Sí, de verdad que sí. Entonces vamos al corte y regresamos porque esto Muy está bien, muy Fer. bueno. Ya está. Y ya estamos de vuelta. Como dijo bien Javier, denos like, suscríbanse, compartan este programa. Seguramente ahora como está Javier, pues vamos a ser más vistos todavía. Ya de por si éramos bien vistos, pero ahora Espero no vamos a ser más. decepcionarlos, de verdad, en serio. Se van a llevar la sorpresa de su vida y van a tener que hacer otro programa con otra personalidad si les jale likes. Nel. Oye, pero a ver, yo nada más quiero para definir. A ver, Gastón, dijiste algo bien interesante, que es, no solamente tiene que ver con el timbre de la voz, ¿no? Porque también tiene que ver con un estilo. Digamos, los conductores lo que imprimen es su sello, es su estilo, ¿no? Eso hace que alguien prefiera el programa de Javier y no otro programa, ¿no? Porque a lo mejor la personalidad o la forma de hablar o el contenido no le llena. Entonces, ahí eso es protegible. No, a ver, aquí una cosa bien interesante, ¿no? La imagen, ya lo hemos platicado, no es un derecho de autor, o sea, es un derecho que tienes tú como persona, o sea, es un derecho que tienes, pero la imagen no es, o sea, no se queda nada más en tu carita, ¿no? En cómo te ves y las fotos y que te asocien tu cara anunciando un programa. Cuando tú utilizas otras partes de tu cuerpo y haces interpretaciones, como le pasa, por ejemplo, ahí sí a los artistas o ejecutantes que están protegidos por un derecho conexo, entra la voz, que la voz juega para mí un papel muy importante en la parte de la imagen, sobre todo de cierto tipo de personas. Digamos, un cantante, no, ni se diga, Es los una huella actores. digital, Gastón. Es como una huella digital la voz. Es como una huella digital, o sea, tu voz, o sea, la voz de Javier Poza, o sea, yo la escucho ahorita y me entra luego la sensación de que estoy en el radio, o sea, no me estoy imaginando que estoy en Entre Firmas, me imagino que estoy con Javier Poza en Fórmula en la mañana a punto de hablar del asunto de Kalimba hace 10 minutos, ¿no? O sea, digo, porque te escucho tu voz y para mí la voz de Javier Poza es la radio, o sea, es la radio. Entonces, claro que tienes un estilo, tienes una forma, pero tu voz y yo que he hablado contigo así, como estuve entre copas y comiendo y tal, sí tienes una entonación, pero en la radio es diferente. Aún así, claro que le imprimes cierto estilacho, ¿no? Y le echas ahí un poquito más de, como dicen por ahí, crema a los tacos. Para mí sí, por supuesto que sí, sería un tema, si no de que vaya yo a protegerlo, porque no hay una norma jurídica, una institución jurídica que proteja la voz, pero sí para mí se encuentra protegida dentro de este concepto de imagen, porque tiene que ver con esa persona, y lo dijo Javier muy bien, es su huella digital, y así como hay quien tiene alguna huella particular en su cara que lo hace muy diferente de los demás, la voz, por supuesto, que te hace bien diferente, sobre todo una vez que maduras, que creces y que la trabajas. No hay mucha gente que dice, ah, mira, tiene la voz de tu papá y se parece a tu papá, pero ya la voz tuya está clarísimo, que claro que tienes un derecho para mí. Y Oye, es tan Gastón, importante, perdón, perdóname, nada Fer. más, Adelante. ahorita recordando, que todo mundo identifica a Chabelo por la voz, ¿no? Claro, Por ejemplo, todo mundo sabía que estábamos hablando Por la voz del personaje, pero no era del la voz, personaje, pero no era la claro. voz de Javier López, No, ¿no? no, De hecho, claro. la voz de Javier López era una voz ronca, profundamente seria, ¿no? Que contrastaba completamente con el personaje infantil, ¿no? Él, Claro. él quería dejar muy claro, ¿no? Ese también es un ejemplo sumamente interesante para analizar en cuestión de derechos de autor, ¿no? Pero él quería dejar muy, muy claro cuál era su personaje y cuál era Chabelo y cuál era Don Javier López, ¿no? Claro. Y lo hacía de una manera contundente, ¿no? Oye, hablando de la imagen y de la voz, te acordarás, Gastón, siempre en los contratos, esta cláusula que a mí en lo particular me genera muchísima preocupación, que es precisamente la de, en este momento, el intérprete
o como se llame en el contrato, cede absolutamente todos los derechos que tienen que ver con su imagen, incluyendo voz, ¿no? Prácticamente ahí es lo Sí, que estás diciendo, es aspecto. que todo, ¿no? Ellos pueden decirte cómo te vistes, qué uses, qué no, cómo actúes, cómo dejes de actuar, cómo tienes que hablar. A mí esas cláusulas son las que verdaderamente me dan terror, precisamente porque pues la imagen en mi caso es lo único que tenemos, es en mi caso mi producto lo que me da de comer, ¿no? Por eso soy tan cuidadoso con ese asunto de ceder los derechos de la imagen, así a destajo, ¿no? No, no, mira, eso ha sido para mí uno de los grandes temas jurídicos y contractuales, porque efectivamente la cesión de derechos, si me preguntas a mí, pues es que esto que era mío, pues pasa a ser del de enfrente, ¿no? A quien se lo cedo, diciéndolo así muy coloquial, o sea, sin meterme a muchos temas de muy jurídicos, es de mi propiedad a tu propiedad. Digo, oye, a ver, yo lo he peleado yo mucho en los contratos. ¿Cómo te cedo mi imagen? O sea, resulta que ahora mi cara es tuya. O sea, ahora ya no tengo cara y la cara te la doy a ti. No, lo que yo te estoy autorizando, licenciando, y a veces podría yo hasta meterme en el tema de cesión, que no me gusta porque a mí esa palabra, yo sí cuando fui a la escuela me dijeron que la cesión era una transmisión, es decir, de mí para ti completo, ¿no? O sea, y no hay vuelta atrás. Lo que yo digo es, a ver, si te estoy autorizando para que utilices esto que se fijó, esta fijación que se me hace de mi voz para un comercial, esta fijación que se hace de mi imagen y de mi voz para un comercial, para una serie, en un programa de televisión donde tú fuiste el conductor, esa y solo esa es la que vas a tener tú, sí a perpetuidad. ¿Por qué a perpetuidad? Porque ese programa a lo mejor sale hoy, pero a lo mejor dentro de 10 o 20 años quieren hacer lo mejor de Mira quién baila, ¿no? Y entonces, Así es. pues sale cuando Javier fue conductor y todos quieren sacar entonces, si no tuvieran esa posibilidad, no podrían sacar ese programa porque no están autorizados. Entiendo la parte del lado del productor, pero hay que entender qué es lo que sí estás autorizando, qué es lo que estás transmitiendo, y ahí sí yo siempre he tratado de ser muy cuidadoso. Y sobre todo como cuando contigo, que tú luego lo ves y dices, no, espérate, dicen que estoy cediendo mi imagen. No, la imagen no la cedes. Estás cediendo, digamos, esa fijación de tu imagen que se hizo para ese programa específico y nada más. Tu cara sigue siendo tu cara, tu voz sigue siendo tu voz, la interpretación que hagas tú para cualquier otro proyecto sigue siendo tuya. Tú puedes asociar tu imagen con cualquier marca, en cualquier otro programa. Y esa es la realidad, pero sí, la cláusula es agresiva, la cláusula lo que parecería que te está diciendo es la imagen de Javier Poza, ahora resulta que es de tal empresa, ¿no? Por no decir Univisión o Y las acabas de empresas. tocar otro tema, ¿no? El tema de la exclusividad, ¿no? De cómo al firmar un contrato, por ejemplo, con una marca X, te impide relacionar tu imagen con la marca Y. Y aquí es otro tema, porque yo me he visto en situaciones en donde hay conflicto de interés, donde única y exclusivamente aporto a cierta campaña mi voz, no mi imagen. Y la competencia me busca para que aporte mi imagen sin mi voz. Y aquí pues, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Con el producto X tengo mi voz, pero no mi imagen, ¿no? Por lo tanto, no me puedes impedir que participe o celebre un contrato con la marca Y cuando no va a requerir mi voz, va a requerir mi imagen. Son dos productos completamente diferentes, ¿no? Algunos han accedido, otros pasan. Claro. Sí, pues sí. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué sí? Porque mira, al final del día, Javier Poza, voz, imagen, hombre, es la misma persona, pero sí, si nada más le pones voz, Así y es. por eso viene un tema también vital, la vigencia. Yo Exacto. peleo mucho la exclusividad dentro de una vigencia. No tengo problema a ser exclusivo de la marca tal, que sea que el talento sea exclusivo, ojalá y fuera yo, estaría en otro rollo, pero que sea el talento sea el exclusivo de la marca tal por X tiempo, 6 meses, un año, y ya. Al término, yo me voy a asociar mi voz con quien yo quiera. Lo mismo con la imagen. Esa es la parte que hay que negociar. No hay que tenerle miedo a la exclusividad,
hay que tenerle miedo a la vigencia de la exclusividad. Así es. Muy bien, muy Claro, bien. totalmente. Y yo quiero que nos cuentes un poquito de tu incursión por el mundo de los audiolibros. Ese tema me apasiona porque hace poco yo comentaba precisamente que una discapacidad a la que todos llegaremos tarde que temprano es a la visual. Mm. Y el audiolibro es un gran recurso para las personas que tienen una discapacidad visual o tercera edad que ya no lee y no se quiere poner los lentes. Entonces, cuéntanos cómo llegaste al mundo de los audiolibros. Una de mis grandes pasiones es leer, siempre lo ha sido. Yo en los libros he encontrado, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y eso me llevó o me ha llevado a tener la oportunidad, a través de mi programa, claro está, de entrevistar a varios escritores, a tener relación con las editoriales, porque tengo una sección dentro del programa que se llama Hablando de Letras, en donde recomendamos un libro, ¿no? Y regularmente es directamente con el autor, ¿no? Y uno de esos autores fue Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga, un extraordinario, de lo mejor, de los mejores escritores que tiene nuestro país, sin temor a equivocarme. Cineasta, además, con un estilo sumamente particular. Yo soy un gran fanático de su escritura. Y él fue el que me invitó por primera vez a hacer un audiolibro. Él me pidió que grabara yo el Salvaje, uno de sus libros más recientes. Él me pidió que le pusiera la voz y yo fascinado, encantado de la vida. Yo ya le había comentado a él que tenía yo ganas de grabar un libro y que si surgía la oportunidad, pues me pusiera ahí en la lista, ¿no? Me hiciera el casting. Y a través de él, la editorial se puso en contacto conmigo y así fue como grabé mi primer audiolibro. Fue El Salvaje de Guillermo Arriaga, una experiencia extraordinaria. Y gracias a esa primera experiencia, bueno, pues ahora he tenido la oportunidad de grabar prácticamente todos los libros de Guillermo, todos, incluyendo el más reciente que es Entrañas. Gracias a esa grabación de los libros de Guillermo, pues la editorial me ha invitado a grabar a otros autores muy buenos, Enrique Serna, Federico Reyes Heroles, entre otros tantos, mi tocayo Javier Velasco, que también es un agasajo de escritor, bueno, todos, ¿no? Federico Reyes Heroles también. Y así es como hoy le estoy poniendo voz a estas historias y para mí, pues es un regalo por donde quiera que lo vean, porque pues poder leerle a una persona una historia de la autoría de estos genios, pues es un placer extraordinario. Me causa muchísima felicidad saber que de repente mi voz está sirviendo como herramienta para echar a andar la imaginación del escucha, ¿no? En este caso no es lector, pero del escucha que está siendo testigo de esa historia, ¿no? Es algo sensacional, es algo magnífico. De las cosas que más me han gustado hacer. Increíble, Javier, porque yo ahorita voy a regresar a la parte legal de esto, pero lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? O sea, y sobre todo, a ver, lo difícil de Guillermo Arriaga, ¿no? Porque Guillermo Arriaga para mí tiene la capacidad de hacerte ver a través de sus letras, ¿no? O sea, desde Retorno 201, El Salvaje, Salvar el Fuego, que a mí se me hizo un extraordinario, y acabo de terminar ayer de leer las Extrañas, y es una locura de libro, porque la capacidad de hacerte ver lo que está sucediendo es tremenda, y al ponerle voz, o sea, lograr que eso, o sea, transmitir a un autor tan complicado, porque se vuelve un autor visual. O sea, yo creo que es de los pocos autores que yo he leído que es tan visual como Guillermo Arriaga, es sumamente cineasta, visual. él es cineasta. Exacto, es cineasta que además es poco reconocido como cineasta y como los grandes guiones, y ahí, bueno, él tiene toda una historia en el cine, pero Amores Perros, ¿no? ¿Es de él? Amores Perros, Abel. Abel, Uh -huh.
ahorita se me fue ahorita No te otra preocupes. vez, que es una joya, ahorita me acuerdo, también como guionista, pero la parte de la voz, ponerle voz, ¿eso tú lo negocias con la editorial? Sí, es la editorial. Y firmas con la editorial un contrato Así es. y te vuelves exclusivo para No. Arriaga de sus libros. No, No. no, 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 tan no es así que la propia editorial de Guillermo me ha invitado a grabar a otros autores. Él como que ha levantado un poco la voz en ese sentido, pero lo hace realmente por el cariño y por la amistad que hay. Pero no, no me impide, no tengo ninguna exclusividad con ningún autor, ¿no? En el caso de Guillermo, y para mí eso es un halago tremendo. Le ha gustado mucho, que para mí era una responsabilidad tremenda, ¿no? Ponerle voz a las historias de Guillermo Arriaga, ¿no? Darle vida a los personajes. Era un reto tremendo, pero por fortuna a él le ha gustado mucho, tanto que, pues te repito, he grabado todos sus libros, ¿no? Y, y no se lee igual Guillermo Arriaga que Federico Reyes Heroles, pero tampoco se lee igual Guillermo Arriaga en El Búfalo de la Noche que en Salvajes o que en Extrañas o que Salvar al Fuego, ¿no? Salvar al Fuego fue un reto impresionante y además ahí tuve la fortuna de compartir la narración con otros actores, ¿no? Ahí compartimos la narración del libro, eh, hicimos los personajes prácticamente del libro, ¿no? Fuimos varios, en los demás soy únicamente yo. Entonces, darle vida a cada personaje dentro de la historia de Guillermo fue un reto enorme. Oye, Y Javier, entonces ahí un libro se lee igual. brincas, digamos, a la calidad de intérprete, ¿no? Sí, es una interpretación, más que una narración, es una interpretación, ¿no? Porque no Es, estás leyendo, ¿no? Estás no leer, interpretando. estás interpretando, ¿sí? Es un poco también como con Guillermo me pasaba algo muy curioso, ¿no? Que ya había leído sus libros y entonces estarlos narrando ahora, para mí era como darle volumen a esta voz interior que siempre te guía cuando lees un libro, ¿no? Era así como darle ¿no? O sea, darle volumen a esa voz y ponerle un poco cara a los personajes y que ese personaje te dé el tono de voz, ¿no? Es algo maravilloso, por ejemplo, saltar del narrador al personaje y luego regresar al personaje y luego ir a otro. Este, es algo sensacional, es algo maravilloso, ¿no? Pero no tengo exclusividad ni con una editorial ni con un autor. Por lo menos Oye, contractualmente no ya hay. me acordé la película era 21 gramos, que también es otra Ah, joya claro, sí, 21 gramos, por supuesto, sí, es de una este joya. hombre. Sí. Oye, ya que estamos en estos temas de ponerle voz y la interpretación y grabar, y que alguien ya hasta medio te ha pirateado tu voz, me voy a meter a un tema total y absolutamente escabroso porque contigo vale la pena eso y más. ¿Te genera algún tipo de conflicto, no sé si la palabra sea miedo, que mañana a través de las computadoras hagan tu voz Por y supuesto. No, mañana deja tú estén... que. No. Te refieres lógicamente a la inteligencia artificial, que es ahora Sí, es correcto. es el tema del momento y es el tema que a todos nos está moviendo el tapete, de una manera, creo yo, que puede terminar en una verdadera revolución. Es un tema que yo en lo particular creo se tiene que legislar ya. O sea, sí se le tiene que poner ley al tema de la inteligencia artificial porque están sucediendo cosas atroces en temas de derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, en México hay un movimiento, muchos locutores, muchos profesionales de la voz se están uniendo estamos en eso para esto, para impedir que una máquina nos sustituya y que una máquina ocupe nuestros lugares de trabajo y nos deje sin chamba, Gastón. Es así de radical y así de preocupante y así de tremendo, ¿no? Por supuesto que ocupa y preocupa. No que imiten mi voz, eso es lo de menos. Ojalá, ¿no? Que yo pudiera generar una máquina que me permitiera pasar más tiempo con mis hijas mientras la máquina trabaja, ¿no? Sería sensacional. No, el asunto es que una máquina con una voz X sustituya el trabajo de un humano, de una persona, de un conductor, de un locutor, de un narrador, de un comentarista deportivo, de un comentarista de noticias. Eso sí es verdaderamente grave, ¿no? Y lo grave también es que nosotros como seres humanos nos estemos dando este balazo en el pie, Gastón. Estemos creando máquinas
le estamos jugando un poco a Dios. Le estamos creando máquinas que pretendemos parezcan humanas, nosotros los propios humanos, para que esas máquinas que parecen humanos nos sustituyan a nosotros que somos los verdaderos humanos. Es una locura, es algo que a mí me parece verdaderamente aberrante. O sea, en este afán de ir hacia adelante, de alcanzar el futuro, de ser cada vez más tecnológicos, nos estamos deshumanizando. Y esto para mí es un foco verdaderamente alarmante. Por supuesto que me preocupa lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Ve nada más lo que está pasando. Hoy estaba yo dando una noticia en ese sentido, ¿no? De cómo ya en la música, usuarios de la inteligencia artificial que no tienen el más mínimo conocimiento, no sabemos ni quiénes sean, ¿no? Que no tienen el más mínimo conocimiento musical, a través de una aplicación de estas de inteligencia artificial, pueden hacer que dos artistas tan famosos como The Weeknd, Madonna, Billie Eilish, dime el nombre que tú quieras, hagan una versión de una canción, ya sea de ellos o de cualquier otro, con la ayuda de la inteligencia artificial, y suenan como si fueran ellos. Y lógicamente esto pues ya está causando un impacto tremendo en las compañías disqueras, en los propios artistas que están diciendo que esto es un asunto criminal. Lo mismo sucede en todos los demás aspectos, ¿no? Es tremendo. Claro, y el tema ahí, un poco siguiendo y compartiendo también tu forma de pensar, es que dicen por ahí que hay un síndrome que se llama el síndrome de Frankenstein, ¿no? Que es sentir, digamos, que todas estas máquinas en algún momento van a destruir al hombre, ¿no? Hay gente que tiene este síndrome de Frankenstein. Y el otro es el síndrome anti-Frankenstein, que es, no, vamos a poder coexistir y vamos a poder convivir y vamos a sentarnos con los robots, ¿no? Y a interactuar con ellos. Y por ahí surgen varias cuestiones. Una de esas, por ejemplo, que acabas de comentar es, bueno, pues si los robots son tan perfectos, ¿no? ¿Realmente les interesará seguir coexistiendo con los humanos, ¿no? O de plano van a destruir a los humanos, ¿no? Para poderse quedar con este espacio. Y en esta vorágine, así, esta bola que hay ahorita por el tema de la inteligencia artificial, hace unos capítulos de Entre Firmas, justamente habían unas artistas de la voz aquí con nosotros y nos comentaban justamente eso, Javier, que hay compañías que las están poniendo a hablar y las graban y no les dicen para qué es. Y eso lo que está haciendo es servir para entrenar a las inteligencias artificiales, ¿no? Las estamos educando y les estamos enseñando cómo se habla y cuál es el acento mexicano y cuál es el acento colombiano y cuál es el acento argentino, ¿no? Y el problema es exactamente ese, que hay un temor que puede ser muy fundado de que en algunos casos las empresas van a optar por inteligencias artificiales en lugar de autores, ¿no? O creadores, o intérpretes, o locutores, que también pasa con los traductores. A Y ver, también Fer, pasa con los ilustradores, de humanos, o sea, van a preferir máquinas en lugar de humanos. Ya deja tú los títulos, ¿no? O sea, porque no les tienen que pagar. claro, no hay carga laboral, Laboral. no hay relación de ningún tipo, no hay nada que a nosotros como humanos nos identifica, ¿no? Esto a mí me parece verdaderamente terrible, terrible. Se tiene que legislar ya. O sea, Oye, Javier, en esto se deberían de estar ocupando nuestros legisladores en estos temas que la verdad son, sí, no, son de una en vez de importancia estar, relevante. No entremos en ese tema. no voy a entrar porque te favor. estimo mucho, Javier, y eres una gente muy inteligente para atacar tu inteligencia con las barrabasadas que están pasando en nuestro HH. De lo que se ocupan. De la Unión, pero tienes razón, y creo que aquí vamos a quedarnos con una tarea, por lo menos yo me la voy a quedar contigo, que es bien importante, y apuntar a esto que tú acabas de señalar. O sea, hay que buscar la manera de legislar, sí. Necesitamos unirnos, por ejemplo, tu gremio, que ya lo estás haciendo. Me encantaría mañana ver hacia dónde apuntan, qué es lo que quieren, cómo lo están buscando, qué es lo que están proponiendo, para así buscar efectivamente que se legisle. Aquí lo hemos dicho muchas veces, yo comparto la idea contigo al 100%.
Yo siempre diré que la inteligencia artificial es eso, meramente artificial, y que la inteligencia que importa es la inteligencia de los seres humanos, porque ahí está la verdadera inteligencia que ha hecho inclusive que nos demos balazos en el pie, a pesar de ser seres inteligentes que a veces no lo parecemos por la cantidad de barrabasadas que decimos, hacemos o permitimos que se hagan. Pero creo que ahí está el punto, Javier. Creo que vale mucho la pena que esto lo retomemos, que lo veamos, que a través de los gremios, de la gente que está haciendo y que va a ser afectada tremendamente, si se permite, se haga algo. Ya sí sé que en algunos países se está, por ejemplo, impidiendo el desarrollo, o sea, decir, a ver, ya párenle, por ahí no es, la humanidad no necesita eso, o sea, porque no es ni siquiera, claro, no, sustitutos, y eso no es ni siquiera buscar perfección, o sea, ni siquiera es buscar algo que te dé un plus como humanidad. O sea, entiendo la parte en la medicina, entiendo un robot que ahora opera, y se me hace una joya, o sea, un ortopedista hoy echa mano de un robot para operar y el grado de perfección o de exactitud, ya habría que hablar con un médico, es mucho mayor a la propia mano humana. Está muy bien, pero no está sustituyendo realmente a nadie porque el doctor sigue estando ahí, hace diagnóstico, revisa, da seguimiento, inclusive apapacha al paciente, cosa que la máquina no va a hacer. Y eso creo que es bien interesante. De verdad, Javier, un gusto tenerte aquí, un gusto que hayas estado con nosotros hoy. Te anduve persiguiendo, lo tengo que decir, para que vinieras, pero era cuestión de tiempo. No te costó mucho trabajo alcanzarme, la verdad, como siempre. No, cero. No, sé dónde estás. No, gracias a ti. Gracias de verdad, muchas gracias, Javier. Yo lo que siempre digo cuando hablo de inteligencia artificial es, como humano, yo siempre abogo más por la inteligencia emocional que por la inteligencia artificial. Hace falta muchísima educación como seres humanos en la inteligencia emocional. Hay mucho que trabajar sobre la inteligencia emocional que podría llevar a otros caminos para relacionarnos mejor como seres humanos, ¿no? La inteligencia artificial, Dios mío, no, yo la considero de verdad algo completamente innecesario, una ociosidad. Eso es lo que yo considero, es lo que yo pienso de la inteligencia artificial, una ociosidad, nos hace ociosos, ¿no? A los seres humanos. Y creo que es lo que menos necesitamos. Fodongos y brutos e ineptos. Ociosos. Y al rato, inútiles, ¿no? Al rato sustituibles. Y eso es algo terrible. Oye, Javier, pero bueno, a ver, estoy aquí y hay muchas cosas que podemos hacer para contrarrestar esta embestida que tenemos de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que dicen por ahí es que cuando los productos te los dan gratuitamente, el producto eres tú, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es alertar, sobre todo a quien hace uso de esas tecnologías, una cosa es que te sirva como herramienta, como dijo Gastón, en el caso, por ejemplo, del médico, o en el caso de los artistas, que ya utilizan mucho, pues algunas herramientas tecnológicas para crear, ¿no? Eso se vale, está bien, ¿no? El tema es cuando justamente te reemplaza. Así es. Entonces, yo creo que una de las tareas es educar. Y educar es abusados con estas inteligencias artificiales. A los chavos hay que decirles abusados con estas realidades aumentadas, con estas realidades virtuales, ¿no? Que bueno, se entiende que durante la pandemia, pues no podíamos salir y pues teníamos a los chavos ahí entretenidos, metidos ahí en los visores. Pero se acabó la pandemia y hay un mundo, ¿no? Así es. Así es. Yo creo que viene mucho trabajo para ustedes, los que se encargan de decir que sí, que no. Con la inteligencia artificial creo que viene mucho trabajo de actualización o de investigación en el tema de derechos de autor y de derechos de imagen, Gastón Fer. Creo que hay mucho que aportar en ese sentido, Mucho que investigar. Sí, mucho que investigar. Déjame ir un corte para despedirnos de ti como Dios manda y regresamos. Un gusto, Gastón. Gracias.
Bueno, pues estamos de regreso en Entre Firmas y antes de irnos y aprovechando la visita de mi querido Javier, creo que hay una cuestión ahí que es muy recurrente o que se usa mucho en los programas, ya sea en tele o radio, que es traerte a lo mejor la nota de otro programa al tuyo. ¿Ustedes piden la autorización, Javier? ¿Simplemente pones la nota de otro programa porque te gustó y sabes, está buenísima esta nota y la vamos a poner? ¿O tú no te preocupas por eso, lo dejas a tu producción y a tus abogados? Pues hasta donde yo. No, tú dime, abogado, ya me preocupaste, ¿no? Yo, obviamente, antes de hacer cualquier cosa, te marco por teléfono a ti, Gastón, y ya me explicas. No, pero es este asunto tan interesante y tan comentado que ha estado también en los medios, sobre todo en los medios del espectáculo en particular, ¿no? Por todo lo que pasó con Ventaneando y Televisa hace muchos años, ¿se acuerdan? Que fue un caso, bueno, sonadísimo. Este tema de la crestomatia, Gastón, que creo que me decías, ya ni siquiera la ley bueno, ya ni siquiera existe, ¿no? A ver, te habla de limitantes, ¿no? Y ahorita a Marifer le voy a dar también la palabra para que nos haga el quite, como se dice aquí en el Toro, pero al final del día, sí, es una limitante de lo que puedes usar y no, mientras no afectes al titular de esa obra primigenia. O sea, fragmentos. Ahorita vemos que hay una ley de 3 pasos, hay una serie de cuestiones que te llevan a lo que llamamos en México limitantes. En otros países se llaman el fair use, ¿no? O sea, ¿qué puedo usar sin que sea un problema de derechos de autor? O sea, sin que yo esté invadiendo los derechos de autor porque sí o sea, sí se necesita, a veces necesitas de apoyo material de otro programa. Necesitas, por ejemplo, el derecho de cita cuando tú haces una tesis, cuando estás haciendo un análisis de algo. Claro que puedes citar, pero ¿hasta dónde? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto es cita y cuánto es reproducción? ¿Cuánto y cuándo, no? O sea, por ejemplo, en el programa que nosotros hacemos, pues nos dedicamos a dar noticias y muchas veces un programa de televisión en México o en Estados Unidos genera noticia por el invitado. Un invitado va y hace una declaración contundente que tiene que ver con su carrera, algo de lo cual nunca había hablado, y lógicamente eso es noticia, pero ya pasó en el programa, ¿no? Ya pasó. Entonces, al día siguiente, como es noticia, nosotros lo comentamos y lógicamente decimos, damos lo que se dice el crédito, ¿no? En el programa fulanito de tal, conducido por tal, de la empresa tal, tal artista asistió y por primera vez habló de esto. Y eso es lo que se dice, se da la nota, se da la información. A veces se utiliza un byte de esa entrevista, un fragmento de esa entrevista que no dura más de 30 segundos y se acabó como mera nota informativa, ¿no? Pero se da el crédito, se pone el crédito en pantalla y se da el crédito en voz, ¿no? Por ejemplo, hay veces que cuando pasan los premios Grammy también o los Óscares, hay una cadena que se encarga de transmitir los Óscares para toda Latinoamérica. Nosotros de ahí retomamos la señal, damos el crédito a la compañía. Muchas veces nosotros hablamos con la plataforma para que nos dé la autorización para usar ese material con el debido crédito y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya pasó. Es un día después, ¿no? Nosotros hacemos la nota de lo que sucedió en los Grammy un día después. No transmitimos la señal en vivo que está transmitiendo esa plataforma el mero día de los Grammys. Eso sí sería un tremendo error de derechos de autor, sería una violación a una ley de derechos de autor, ¿no? Robarte la señal y transmitirla en tu medio como si fuera tuya, ¿no? Ahí es donde está el tema. En el caso, creo que de un programa informativo es diferente, ¿no, Fer? Sí, que ese es un tema como muy recurrente. ¿Qué tanto podemos hacer sin pedir autorización y sin remuneración, ¿no? Y afortunadamente las legislaciones de todos nuestros países nos dan una salida que se llaman excepciones o limitaciones a los derechos patrimoniales de autor. Y son casos muy particulares, es decir, yo no puedo simplemente pensar que porque se parece a otro, la puedo utilizar. La ley dice tiene que ser específicamente lo que se ajuste a lo que la norma viene, ¿no? A lo que dice la ley. Y en estos casos que tú planteas, por ejemplo, tenemos dos.
la ley dice que se pueden reproducir artículos o acontecimientos que se han transmitido, fotografías, imágenes, que se han transmitido por radio o televisión, siempre y cuando el titular de los derechos no lo haya prohibido expresamente, por ejemplo. Y el otro que también se utiliza mucho es la reproducción de partes de una obra para fines de crítica literaria o artística. Entonces, lo que hacía, por ejemplo, Patti Chapoy, se fundaba en esta fracción de la ley, porque ella decía, o Televisión Azteca decía, yo tomo un pedacito de una telenovela para hacer una crítica de qué mal lloró la señora, ¿no? Es una crítica artística, ¿no? De la mala interpretación o de la mala actuación. Entonces, el caso, francamente, se fue por esa vía y esa fue la que sustentaron en TV Azteca, que se los daba la ley. Para poder hacer uso de estas excepciones, la ley habla de lo que se conoce en el mundo del derecho de autor como la regla de los 3 pasos. Para que tú puedas hacer uso de una obra sin remunerar y sin pedir permiso, tienes que hacerte estas tres cuestionamientos. Primero, no afecta la explotación normal de la obra, ¿no? Por ejemplo, si yo reproduzco 8 veces el libro de la selva porque se los quiero regalar en Navidad a mis sobrinos, pues estoy afectando la explotación normal de la obra, ¿no? Segundo, tengo que dar crédito, que es lo que tú acabas de comentar. Yo tengo que citar invariablemente la fuente, ¿no? De dónde lo saqué, quién es el autor, quién es el titular. Tercero, no puedo afectar la obra. Y afectar la obra puede ser, por ejemplo, descontextualizarla, mutilarla, ¿no? Entonces, cuando alguien, y muchas veces Gastón y yo nos hemos preguntado, oye, ¿esto sí entra dentro de las excepciones o no? Y hacemos este pequeño examen y decimos, no, sí lo podemos usar, aunque somos de la idea de que siempre es mejor pedir permiso. Siempre es mejor. Sí, ahí está el tema, porque sabes que la mayoría de los programas al final dicen prohibida su reproducción total o parcial. Y por eso dicen justo esa frase, total o parcial. Es decir, es que es un fragmentito, pues ni el fragmentito está autorizado. Y por eso tienes que hacer esa solicitud para poderlo utilizar. Si es una noticia, si es como, si tú dices, oye, en tal programa pasó tal cosa, está bien, porque no hay imágenes, no estás sacando nada, o sea, estás simplemente señalando lo que pasó en tal programa, que llegó fulanito de tal y habló de lo que nunca había hablado, lo que sea, pero no sacaste la imagen del programa, porque esa es una obra que está protegida y si el titular dice prohibida su reproducción total o parcial, necesitas de la autorización. Y eso pasa mucho en el radio, pero pasa mucho en el cine, pero pasa mucho en las series, o sea que imágenes meto adentro de mi obra que son de otros y que pudieran, como dijo Marifer muy bien, limitar la explotación o obstaculizar la explotación normal de la obra, peor si no das crédito y que se modifique, porque sí estás utilizando un fragmento y eso la verdad no es la misma obra porque así no está conceptualizada, así no se creó. Entonces sí, lo ideal es mejor pido autorización y me quito de problemas, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, yo ahí nada más agregaría 2 cosas. Una, tener claro que a veces hay cosas que no son obra, ¿no? Por ejemplo, una pasarela o un desfile en la calle, pues eso no es una obra. Lo que sí estaría protegido a lo mejor es la grabación por parte de la televisora que lo tomó, ¿no? Si Canal 11 grabó el desfile de lo que sea, bueno, tiene un derecho conexo sobre esa grabación, pero ahí no hay un derecho de autor como tal. Y la segunda es cuando hablamos de obras que ya están en el dominio público, ¿no? Porque lo que protege en este momento el derecho de autor son los derechos patrimoniales, que son los que uno puede ejercer, ¿no? Los artistas pueden cobrar por ellos. Pero si estamos hablando de la pirámide de Teotihuacán, pues ya cayó en el dominio público, ¿no? Entonces cualquiera la puede fotografiar y no tiene que pagarle absolutamente nada, ¿no? A Kukulcán o a... Esa es un poco la... Esto no aplica en las redes sociales, lógicamente, ¿no? Esto no aplica en las redes sociales ni en el Internet, ¿no? No. Eso es algo muy curioso, ¿no? Porque yo puedo sacar una imagen que sí es de un programa que resultó noticioso, pero que no obtuve directamente del programa, sino del Internet. ¿Alguien lo subió?
alguien No, lo fíjate. subió, yo puedo decir fuente, internet, ¿no? Y ahí no hay tema. Depende, ¿eh? O Fíjate. sea, yo creo que sí hay tema, porque al final del día, el que alguien suba un fragmento de un noticiero o de una obra, lo que dijo Marifer es muy, muy importante. Una cosa es lo que tú fijas y otra cosa es cómo lo fijas. O sea, es decir, la pasarela, una marcha aquí en la Ciudad de México, pues la marcha no es de nadie, o sea, no hay una autoridad de la marcha, pero si yo grabo la marcha y hago ciertos zoom in y ciertas cuestiones ahí sobre la marcha que ya es mi grabación, sobre esa sí tengo yo derechos y sobre esa sí tienes que pedir autorización. Si alguien sube un fragmento de eso que lo tomó de mi red social y lo corta, lo edita y lo sube a la suya, no porque otro lo suba se vuelve del dominio público de uso común. O sea, si hay o sea, lo que tienes que buscar es quién es el dueño de esa obra audiovisual, de quién es, y si no sabes, también es otro tema, porque a veces no sabes quién es el dueño. Ha pasado mucho, por ejemplo, en documentales, nos ha pasado que alguien quiere sacar una imagen de una balacera de unos narcos, ¿no? Pero nadie sabe quién la tomó. Y a lo mejor un día salió en un programa de CNN, pero CNN te dice, pues no, mía no es. O sea, me llegó aquí, pero yo sí la pasé, pero no es mía la obra. Y ahí ya tienes otro problema, que ya sería cuestión de otro programa adicional, pero sí, son No, temas bien interesantes. bien Sí, ahí, interesante. ahí hay una cosa, sobre todo en el mundo editorial, por ejemplo, que se llaman las obras huérfanas, ¿no? Que se publicaron y que no hay forma de conseguir al autor porque ya se murió, porque no sabemos quiénes son los familiares que lo heredaron, el derecho. Entonces, eso es un poco como, la uso, no la uso, a quién le pido permiso, guardo el dinero por si vienen y me reclaman, ¿no? Se pone divertido, también nos Así es, divertimos. así es. Muy bien. Muchas Oye, pues de gracias, verdad, Javier. Al contrario, gracias. Gastón, Fernanda, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, un placer estar aquí con ustedes. Estuvo padrísimo este programa. Muchísimas gracias, mi queridísimo Gastón. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos pronto. Gracias, Mafer. Gracias, Javier. Gracias, Gastón. Gracias, Fer.